Muchas de las historias de amor favoritas de Internet, sobre todo las dark romance, empezaron desde un mito que muchos no conocen. Además, este relato romantiza el secuestro, y no estoy hablando de La Bella y la Bestia. Saber este mito hará que veas el dark romance y el romantasy de manera muy diferente, te lo prometo. Y es que durante años nos han vendido a Hades y Perséfone como la pareja favorita, romántica y oscura de la mitología griega. El rey silencioso del inframundo, la reina de las flores que terminó siendo reina de un mundo de muertos. Pinterest lo ha convertido en una estética preciosa. BookTok y la literatura lo hicieron una especie de fantasía. Y medio internet decidió que esto se trataba de un amor profundo porque ella lo entendía. Pero quédate, vamos a ver cómo este mito griego tiene de todo menos amor y aún así sigue pareciéndonos romántico. Hola, visitantes del museo, llegan justo a tiempo para el recorrido guiado. En la sala de hoy tenemos Hades y Perséfone, el primer dark romance, tal vez, de la historia. Por cierto, si esta es tu primera vez en el canal, yo soy Cela Dame y aquí en Museo Mental abrimos salas llenas de psicología, de arte, de historia y de datos curiosos que probablemente antes encontrabas en el ¿Sabías qué? De una revista. Dicho esto, espero que nos acompañes y comenzamos el recorrido. Bueno, honestamente, ¿qué concepto más curioso hemos construido alrededor de Hades y Perséfone? Casi los vemos como el Jack y Sally de Disney, porque entre fanarts, playlists oscuras, novelas spicy y edits, este mito griego que habla en realidad sobre un secuestro, sobre duelo y hasta de las estaciones, se convirtió en este tipo de amor de moralidad gris aspiracional y ha inspirado a muchas de las novelas que seguramente hoy nos gustan. Y espérate, porque esto no es casualidad. Aquí la pregunta más interesante no es qué pasó de verdad con Hades y Perséfone. Hay muchísimas otras preguntas que vale la pena explorar. Por ejemplo, ¿por qué seguimos obsesionados con esta historia después de 2000 años, aunque sea en otras versiones? ¿Por qué cada generación vuelve a escribirla a su manera? ¿Por qué queremos salvar a Hades? ¿Por qué romantizamos el inframundo? Y por qué Perséfone dejó de ser la víctima en su mito y pasó a ser una fantasía de poder. Porque si algo sabemos hacer como humanidad es colocarle una estética muy bonita a dinámicas en las relaciones que son complicadas, por no decir otras cosas. Y los griegos, vaya que dominaban esto a la perfección. Para entender el mito de Hades y Perséfone hay que regresar a la antigua Grecia, y no a la Grecia asteric de Pinterest, no, a la Grecia real. Una sociedad profundamente patriarcal donde las mujeres tenían muy poca autonomía sobre su vida, su cuerpo y especialmente su matrimonio. Vamos a empezar como se debe. Perséfone era hija de Deméter, diosa de la agricultura y la fertilidad. Y aquí hay algo importante. En las primeras versiones del mito, Perséfone ni siquiera parece tener demasiada voz propia. El relato, de hecho, ni siquiera nace como una historia romántica. Nace como un mito para explicar las estaciones del año, el ciclo agrícola, el duelo de una madre y el paso de una joven hacia el mundo adulto. Según el himno homérico a Deméter, uno de los relatos más antiguos sobre este mito, Perséfone estaba recogiendo flores cuando la tierra de repente se abrió y de ella emergió Hades, el dios del inframundo. Hades evidentemente se sentía muy solo en su reino y pensó que ya era momento de tener una esposa. Entonces, cuando salió y la vio a ella, la secuestró y se la llevó al reino de los muertos, sin preguntarle, sin cortejo y sin consentimiento. Simplemente la vio, le gustó y dijo, es para mí. Sí, muy romántico todo, mucho material para playlist, con velas negras y canciones etéreas, pero ojo aquí, porque en muchos relatos antiguos, Zeus había aprobado el secuestro, y Zeus era el padre de Perséfone, lo cual suena monstruoso hoy, pero en contexto histórico refleja algo que era común. En la antigua Grecia, el matrimonio muchas veces funcionaba como una negociación entre hombres. La opinión de la mujer podía ser irrelevante, y de pronto el mito deja de sentirse lejano, ¿no? Porque ya no estamos viendo solo una fantasía oscura, estamos viendo una estructura social real contada a través de la narrativa divina. Esto es un brevísimo resumen de lo que es en realidad todo el mito de Hades y Perséfone. De verdad, detrás de todos los mitos griegos siempre vamos a encontrar algo
un poquito enfermo por no decir más. Después de que Hades tomara a Perséfone y se la llevara al inframundo, Deméter, su madre, cayó en una profunda depresión. Estaba tan triste que todo el ciclo de la naturaleza se alteró por completo. Imagina que el mundo estaba en una especie de primavera eterna. Siempre había flores, árboles verdes, agua corriendo y sobre todo la agricultura funcionaba bastante bien, por lo que los humanos estaban contentos. Pero cuando Deméter entró en esta profunda tristeza, se empezó a ver vestigios de lo que sería ahora el otoño o el invierno. Los árboles comenzaron a secarse, las flores a marchitarse, todas las cosechas empezaron a morir, es decir, se dio inicio a un ciclo de pasividad, de guardar, de tristeza, todo porque la diosa que controlaba todo esto no estaba pues en ánimos de hacer que todo siguiera bonito. Y hay que recordar que los mitos no salieron de la nada. Los mitos son la forma en la que por siglos y siglos los humanos hemos tratado de entender lo que pasa a nuestro alrededor. Es la forma en la que podemos entender nuestros miedos, nuestras emociones, las reglas que rigen el mundo y ciertos aspectos incómodos que si no existiera una explicación, bueno, no tendría sentido tal vez seguir con ellos. Entonces, cuando vemos este mito desde esa óptica, ya deja de ser solamente la historia de amor de Hades y Perséfone y podemos observar otros matices, por ejemplo, la historia de Deméter, la pérdida de una hija. O también podemos verlo desde el aspecto de crecer, de dejar ese mundo seguro en el que tú estabas, de pasar de ser hija a ser inmediatamente esposa. Porque esta metáfora tal vez nos hable de una muerte simbólica, de dejar atrás la pureza para pasar a lo oscuro, de una etapa a otra. Y eso hace que todo se vuelva mucho más oscuro que cualquier novela de dark romance que conozcamos, porque para los griegos y aún para nosotros en la sociedad actual representa muchas cosas bastante reales y que dan miedo. Como decíamos, cuando Deméter descubre que Perséfone desapareció, entra en un duelo devastador, y ese detalle cambia completamente la percepción del mito, porque el centro emocional de la historia originalmente no era la pareja, era la madre de Perséfone. Deméter recorre el mundo buscándola desesperadamente, y debido a esa búsqueda deja de cuidar la tierra, los cultivos mueren, el invierno cae sobre el mundo por primera vez. Es decir, su duelo emocional dio como fruto el nacimiento de un fenómeno natural. El invierno existe porque una madre está sufriendo. Eso es poético y por lo tanto hermoso a nivel artístico, sí, pero también profundamente adecuado para un análisis psicológico. Hoy podríamos leer esto como una representación simbólica de la depresión asociada al duelo. El mundo pierde color porque alguien amado desapareció, y eso, aunque es representado en este caso por dioses, sigue siendo dolorosamente humano. En el mito, finalmente Zeus interviene porque la humanidad comienza a morir de hambre por el invierno. Entonces ordena que Perséfone regrese, pero hay un problema. Antes de irse del inframundo, Perséfone había comido semillas de granada, y en la lógica de la mitología griega, comer alimento del inframundo significaba crear un vínculo permanente con ese reino. O sea, si consumías cualquier alimento de ese sitio, firmabas tu contrato para jamás regresar al mundo mortal, aun si el mismo Zeus lo ordenaba. Reglas son reglas. Dependiendo de la versión del mito, porque debes saber que todos los mitos griegos tienen diferentes versiones, bueno, dependiendo de la versión, se dice que Perséfone comió 4, 6 o incluso 3 semillas de esa fruta. La versión más conocida es aquella en la que comió 6 semillas, y ya verás por qué. Debido a este problema, bueno, digamos que Zeus se metió en el vacío legal del contrato y le dijo a su hermano Hades: hagamos un trato. Ya que Perséfone no comió la fruta entera, sino 6 semillas, ella permanecerá en el inframundo 6 meses. Pero los otros 6 meses del año dejarás que suba al mundo y pueda estar con Deméter, su madre. Hades accedió. Algunos dicen que ya había desarrollado un amor tan grande por Perséfone que le dolía saber que la había alejado de su madre. Otros dicen que al tener que mantener el control y balance del inframundo, no podía permitir que tantos hombres siguieran muriendo por su culpa, pero eso ya lo dejo a tu criterio. Al final, cuando Perséfone vuelve con su madre, la tierra florece, es decir, tenemos la primavera y el verano. Y cuando regresa los otros 6 meses al inframundo, llega el otoño y le sigue el invierno.
Y así nace la explicación mitológica de las estaciones, la mitad del año en la superficie, la mitad del año entre los muertos. Durante siglos, Hades no era este dios sexy y emocionalmente disponible que el Internet nos vendió. De hecho, los griegos le tenían miedo, muchísimo miedo, y ni siquiera les gustaba pronunciar su nombre. Era algo así como un tipo de Lord Voldemort. Los griegos utilizaban diferentes eufemismos para referirse a él. Por ejemplo, el rico, el invisible, el anfitrión de muchos, entre otros. Porque creían que nombrarlo directamente era invitar a la muerte a la conversación. Pero la literatura tomó a este dios tan temido de la mitología y dijo, sí, pero si además de eso fuera alto, elegante, guapo y medio emo, pero ya sabes, emo guapo. Y así nació la mitad del Dark Romance que conocemos. La reinterpretación romántica de Hades y Perséfone es relativamente moderna, especialmente explosiva en Internet durante los últimos 15 años, y tiene muchísimo que ver con cómo cambió nuestra percepción cultural del monstruo. Las versiones antiguas de Hades no lo describían como particularmente cruel, es cierto. A diferencia de otros dioses griegos, no era famoso por perseguir mortales constantemente ni por actuar impulsivamente. Simplemente era más distante, frío y, por supuesto, inevitable. Casi por obviedad, una personificación de la muerte misma. Y eso permitió que reinterpretaciones modernas comenzaran a transformarlo en otra cosa. El hombre incomprendido, el outsider emocional, el personaje oscuro que ama profundamente pero no sabe cómo demostrarlo. Y en la cultura contemporánea amamos ese arquetipo, porque combina peligro con vulnerabilidad, control con deseo, oscuridad con intimidad. Psicológicamente, este tipo de narrativa suele conectar con fantasías de transformación emocional. Yo seré la persona que logre entrar en su mundo. Yo veré la parte sensible que nadie más ve en él. Y eso aparece una y otra vez en ficción romántica moderna, especialmente en el género Dark Romance, la idea de que el amor puede domesticar la oscuridad, aunque la vida real, tristemente, no funcione como fanfic mitológico. Y la literatura y también el internet hizo algo todavía mejor, porque no solamente rehabilitó a Hades, sino que también empoderó a Perséfone, porque en las versiones antiguas ella tiene muy poca presencia en su propio mito. Pasa a ser más bien una figura pasiva. Le hace caso primero en todo lo que le dice Demeter, su madre, luego hace todo lo que le dice Hades, su esposo, luego cuando hacen el contrato hace todo lo que le dice Zeus, su padre, y así, es decir, no participa activamente. Pero las reinterpretaciones modernas dijeron, no, ¿cómo la reina del inframundo va a tener un carácter tan soso? Y entonces Perséfone se transforma. Ahora es poderosa, inteligente, magnética, peligrosa, mitad flor, mitad amenaza. Y honestamente comprendo por qué esa versión conecta con las mujeres actuales, porque ya no es solamente la chica secuestrada, es una mujer que aprendió a habitar su oscuridad sin perderse en ella, en el mito casi literalmente. Una mujer que domina esa oscuridad y además la sabe llevar con elegancia. Y la verdad esa parte está muy buena. Una de las reinterpretaciones más influyentes de esta historia es Lore Olympus, publicada originalmente como webcómic en 2018. La obra transformó a Hades y Perséfone en un fenómeno masivo de cultura pop digital. La estética ayudó muchísimo. Neones, colores intensos, trauma emocional estilizado, dioses griegos como celebridades modernas y un Hades que parece director ejecutivo de una empresa de almas condenadas. Pero lo verdaderamente interesante fue cómo reinterpretó las dinámicas del mito. Perséfone ya no es solo símbolo de inocencia perdida, ahora es una joven intentando recuperar control sobre su identidad, su deseo y su poder. Y eso conecta directamente con conversaciones actuales sobre autonomía femenina, consentimiento y trauma. Lo mismo ocurre con novelas como A Touch of Darkness o Neon Gods, entre muchísimas otras. Todas toman el mito original y lo reconstruyen para una sensibilidad emocional contemporánea, porque las historias sobreviven justamente por eso, porque cambian junto con nosotros. Aquí quiero hacer una pausa para mencionar algo importantísimo. Mucha gente critica estas reinterpretaciones del mito porque dice, es que están romantizando algo muy peligroso. Y sí es cierto, pero espérame.
porque creo que como en todo hay algo muchísimo más complejo pasando aquí, porque muchas personas, vamos a decir que la mayoría, no es que estén conectando con el mito original y lo que pasa en el mito original, están conectando con la versión reconstruida de esta historia. Digo, no es que aprueben la misoginia, el secuestro, el machismo. Bueno, habrá gente que sí, pero vamos a concentrarnos en la gente más sana. Lo que pasa con aquellos que disfrutamos el dark romance, creo que es esta fantasía de poder dominar la oscuridad sin ser arrastrados hacia ella. Y psicológicamente eso cambia todo, porque es muy distinto aprender de todo esto negativo que vemos en el mito a decir, me convertí en una reina del lugar que se suponía que debía destruirme. Esto transforma una historia de pérdida en una historia de identidad, y así es como el mito se moderniza. Y mira, hay algo extraño en la relación entre Hades y Perséfone. Es que mientras otros dioses griegos eran famosos por traicionar, humillar o abandonar constantemente a sus parejas, Hades y Perséfone curiosamente permanecieron juntos. No felices en el sentido Disney, Grecia jamás fue Disney. Grecia era más, todos tienen traumas, destinos horribles y problemas familiares olímpicos. Pero dentro de la mitología griega, Hades y Perséfone eran sorprendentemente estables. Y eso hizo que muchas reinterpretaciones comenzaran a verlos como una especie de pareja funcional, lo cual dice muchísimo sobre nuestros estándares emocionales contemporáneos. Porque literalmente estamos viendo al dios de los muertos y diciendo, bueno, al menos no engañaba a su esposa. Ahora sí que la vara emocional está en el inframundo. Pero aquí hay algo muy importante que casi nunca se menciona cuando hablamos de este mito. Perséfone no termina siendo solamente la esposa de Hades, termina siendo reina del inframundo. Y eso cambia significativamente la interpretación de la historia. Porque, ¿qué pasa cuando alguien deja de ser solo víctima y comienza a construir identidad dentro del lugar que le generó un trauma? Y no hablamos solamente de un lugar físico como tal, sino de situaciones, de momentos de la vida. Personas que atraviesan situaciones muy difíciles, pero que eventualmente dejan de sufrirlas para transformarlas y hacerlas partes de su identidad de manera positiva. Y cuidado, no es que el dolor original esté bien, solo significa que los humanos tenemos esta rarísima capacidad, pero muy hermosa, de resignificar todo lo oscuro, todo lo que nos puede destruir. Perséfone deja de ser la hija de Deméter y pasa a ser algo mucho más ambiguo, algo más complejo, más profundo. Ella ya no pertenece completamente ni al mundo de arriba ni al mundo de abajo. Y honestamente creo que muchísima gente se puede identificar con esto sin darse cuenta. Identificarse con estas dos versiones de ti misma o de ti mismo. La persona que eras antes y en la que te convertiste después de vivir ciertas experiencias. Con el tiempo, Perséfone comenzó a adquirir un rol muchísimo más poderoso dentro de la mitología. No era solamente la mujer secuestrada, era la reina del inframundo, y eso implicaba autoridad sobre los muertos, los rituales funerarios, el tránsito entre mundos y ciertos misterios religiosos vinculados con la vida después de la muerte. En algunas representaciones antiguas incluso termina siendo más peligrosa que Hades, porque Hades representa la muerte que es inevitable, pero Perséfone representa algo todavía más potente, la transformación, el cambio irreversible, la pérdida de la inocencia. Y aquí aparece uno de los símbolos más importantes del mito, la granada, esa fruta que comió Perséfone y que selló su ciudadanía en el inframundo. La granada era un símbolo asociado a la fertilidad, sexualidad, matrimonio, sangre y vida cíclica, pero también tiene una estética con un simbolismo oscuro, porque una granada abierta parece hermosa, sí, hasta que recuerdas que visualmente parece un órgano vivo, pero abierto por la mitad y aún latiendo. Grecia jamás hace símbolos discretos, y el acto de comer las semillas funciona casi como un ritual de iniciación. Después de eso, Perséfone ya no puede regresar completamente a quien era antes. Hay muy marcado un antes y un después, y psicológicamente esto es súper fuerte, porque todos tenemos granadas en nuestra vida, momentos que cambian nuestra identidad de manera irreversible. Relaciones, pérdidas, decisiones, duelo, traición, crecer, nuestros momentos canónicos, vaya.
cosas que después de vivirlas ya no puedes volver a la versión anterior de ti mismo. Para este momento ya no estamos hablando solamente de dioses griegos, sino de experiencia humana, de esa sensación rarísima de haber cruzado una puerta emocional y saber que no puedes dar marcha atrás. Perséfone se convierte literalmente en una figura liminal, porque representa espacios intermedios, umbrales, transiciones. Ella vive entre vida y muerte, entre luz y oscuridad, entre inocencia y poder, entre hija y reina. Y sabemos que Internet está obsesionado con personajes así. Estamos. Porque estos personajes liminales se sienten extrañamente lejanos, pero todavía más reales. Muchísimo más reales que los héroes perfectos. Por eso funcionan también en los dark romance o en el romantasy. Por eso funcionan los vampiros tristes, los monstruos melancólicos, las mujeres peligrosas pero elegantes y los hombres emocionalmente destruidos pero con mandíbulas perfectas. La humanidad lleva siglos erotizando el abismo, solo que ahora le pusimos filtros cinematográficos y playlists estratégicamente curadas. La fascinación cultural por Hades y Perséfone también tiene muchísimo que ver con cómo entendemos hoy el deseo, especialmente el deseo femenino. Durante siglos, Perséfone fue representada como inocencia pura, casi infantil. Era el retoño de Deméter, la florecilla de una diosa de la naturaleza. Pero las reinterpretaciones modernas comenzaron a preguntarse, ¿y si Perséfone no solo sobrevivió al inframundo, sino que encontró poder dentro de él? ¿Qué tal si siempre perteneció a ese sitio? Y aquí entramos en territorio psicológico muy interesante, porque muchas narrativas modernas de dark romance giran alrededor de explorar la oscuridad, negociar el miedo, transformar vulnerabilidad en control y encontrar deseo en espacios prohibidos. No porque las personas quieran sufrir realmente, sino porque la ficción permite explorar emociones intensas dentro de un espacio seguro. La fantasía muchas veces funciona como un laboratorio, y eso explica por qué historias moralmente complejas generan tanta fascinación. No siempre buscamos personajes buenos, a veces buscamos personajes intensos, y Hades representa perfectamente eso. No es luminoso, no es amable, no es seguro, es misterio. Y el cerebro humano ama el misterio, aunque históricamente el misterio también haya terminado muy mal para muchísimas personas. Ahora hablemos de algo hermosamente absurdo, porque mientras el Internet romantizaba a Hades, también hacía algo con el inframundo. Lo convirtió en una especie de estética aspiracional, y eso me fascina. Porque si ves las reinterpretaciones modernas, el inframundo parece este mundo gótico y hermoso para personas emocionalmente complejas. Todo es negro, hay velas, hay trajes elegantes, mármol, música lenta, bibliotecas enormes, copas de vino, pinturas, libros. Bueno, ya sabes a lo que me refiero. Pero el inframundo era muchísimas más cosas y eso ya lo exploramos en el video que ya se encuentra aquí en el canal, así que puedes ir a verlo. Es el de El inframundo no es el infierno, así que chécalo, está bueno, de verdad desmenuzamos todo lo que era el inframundo y no solo lo que creemos conocer. Pero bueno, nuestra cultura moderna tiene esta capacidad de ponerle estética al sufrimiento. La tristeza con buena iluminación vende muchísimo. Y eso se nota en todo, en películas, en música, en series, en literatura, en el aesthetic. O sea, el dolor también ya tiene branding. Uno de los ejemplos más importantes de esta estética moderna aparece en el videojuego Hades, lanzado en 2020. El juego reinterpretó la mitología griega con una mezcla brillante de humor, tragedia y diseño visual estilizado. Y aquí pasó algo interesante. Internet volvió a enamorarse de los dioses griegos, especialmente de Hades y Perséfone. Pero el juego entendió algo muy importante sobre los mitos. Los personajes sobreviven cuando se sienten emocionalmente reconocibles, no cuando se sienten históricamente exactos. El Hades moderno ya no es solo muerte, ahora es distancia emocional, control, melancolía, autoridad y vulnerabilidad escondida. Mientras que Perséfone se convierte en dualidad, transformación, independencia y adaptación al trauma. Y aunque estas versiones estén muy alejadas de los textos antiguos, revelan algo importantísimo sobre nosotros. Los mitos funcionan como espejos culturales. Cada época reescribe las historias que necesita. Y en realidad creo que eso es una parte de por qué Hades y Perséfone siguen vivos actualmente de manera cultural.
Porque esta historia no siempre fue sobre amor nada más, también sobre la transición, sobre convertirte en alguien distinto, sobre descubrir que pudiste sobrevivir a lugares que creíste que te iban a destruir. Y sí, también sobre nuestra extrañísima necesidad de convertir relaciones emocionales complejas en fantasía y estética. La humanidad realmente va redescubriendo los mitos griegos y dice, esto necesita un fanart y un fanfic. Pero debajo de este asterisk se esconde algo que todos ya conocemos, porque todos hemos estado en ese inframundo. Tal vez no en el mitológico, supongo, pero sí en ese inframundo emocional del que ya no vuelve siendo la misma persona. Y es ahí donde Perséfone deja de sentirse como diosa y se siente como un reflejo, empezamos a habitarla. También hay algo importante en cómo este mito cambió dependiendo de quién lo contaba, porque no existe una sola versión definitiva de Hades y Perséfone, existen muchas, y eso pasa constantemente con la mitología. Los mitos son organismos casi vivos, mutan, se adaptan, absorben los valores de cada época. Por eso algunas versiones hacen más énfasis en el secuestro, otras en el matrimonio, otras en el duelo de Deméter y las modernas en el romance oscuro. Cada sociedad reescribe aquello que le obsesiona, y honestamente eso dice más sobre nosotros que sobre la antigua Grecia, porque a veces ya no importa tanto el qué significaba este mito para ellos, sino por qué queremos que signifique esto otro en específico para nosotros. ¿Por qué será que amamos tanto estas historias donde una mujer entra a un lugar oscuro y termina convirtiéndose en reina de este lugar? Y de verdad esto aparece una y otra vez en las historias si te pones a analizarlo. Yo creo que tiene que ver con esta fantasía de poder, de sobrevivir, de encontrar esta identidad dentro del caos y de transformar el dolor en autoridad. Y la verdad creo que eso hace que Perséfone sea mucho más interesante hoy que hace siglos. Yo creo. Pero o sea, la Perséfone de los mitos, pues de ahí viene todo, ¿no? Qué bueno que existe. Porque ahora Perséfone ya no es solamente esta representación del invierno o de las estaciones, significa reconstruirte y eso sí que me parece bastante rescatable del mito. Hay algo casi poético en el hecho de que el mito de Hades y Perséfone siga vivo precisamente ahora, en una época obsesionada con el trauma, la identidad, la estética de la melancolía y las relaciones emocionalmente complejas. Porque esta historia toca una fibra muy específica del ser humano, la idea de que el amor puede encontrarse incluso en los lugares más oscuros. Y sí, eso puede ser peligroso cuando se romantiza sin cuestionarse, pero también revela algo muy humano, la necesidad de encontrar significado dentro del dolor. Y ahí está la diferencia importante. En Museo Mental no tratamos de decir esto está bien o esto está mal. Se trata de entender por qué ciertas historias sobreviven. Y Hades y Perséfone sobrevivieron porque hablan de cosas que siguen existiendo. Pérdida, deseo, miedo, cambio, poder, duelo, transformación. Los nombres cambian. Los humanos no tanto. Y es que solo piensa, ¿cuántas historias, ya sea en películas, en literatura, en narraciones en sí, siguen utilizando esta estructura como base? La chica luminosa, el hombre oscuro, estos lugares peligrosos, la dinámica de poder, de redescubrir quién eres, la tensión entre peligro y deseo, vaya. La diferencia con el mito y ahora es que ahora podemos utilizar lenguaje psicológicamente moderno. Hablamos de heridas emocionales, de apego evitativo, de trauma, de vulnerabilidad, de sanar, pero el núcleo narrativo sigue siendo antiquísimo. Seguimos fascinados por personas rotas intentando amar. Y esto explica por qué esta historia nunca murió, porque los mitos realmente buenos nunca desaparecen, solo cambian de nicho. Incluso visualmente, Hades y Perséfone moldearon una estética cultural gigantesca. La combinación de flores y muerte, belleza y oscuridad, romance y peligro, inocencia y corrupción ha aparecido durante siglos en pinturas, en literatura, en cine y en muchísima parte del arte. Existe incluso un arquetipo artístico llamado Death and the Maiden, o sea, la muerte y la doncella, una figura femenina joven vinculada con la muerte, el deseo o lo inevitable.
Y aunque no siempre representa directamente a Perséfone, comparte la misma tensión simbólica, la atracción entre belleza y oscuridad, porque el ser humano tiene una relación muy extraña pero hermosa con lo oscuro. Nos asusta, pero también nos atrae. Y aunque no lo creas, tiene sentido. Las emociones intensas generan fascinación porque nos confrontan con partes profundas de nosotros mismos. Miedo al abandono, deseo de transformación, necesidad de pertenecer, curiosidad por lo prohibido. Por eso tantas historias románticas actuales siguen usando metáforas de monstruos, vampiros, demonios, seres abominables, dioses del inframundo, porque el monstruo en ficción muchas veces representa emociones humanas difíciles de mirar directamente, y eso explica muchísimas cosas sobre lo que circula hoy en Internet. Quiero decir también algo importante. A veces creo que minimizamos mucho los mitos cuando solamente los convertimos en chipeos, es decir, como si fueran parejas que son parte de un fandom, y entiendo por qué pasa. Es divertido, causa una sensación linda. Digo, yo también he visto muchos edits en TikToks y en otras plataformas con esta música dark fantasy de fondo, este ambiente oscuro, el caballero, la princesa, es decir, funciona. Pero no olvidemos que el mito de Hades y Perséfone es muchísimo más grande que solo eso. Es eso y más. No hay que olvidar que la historia original nos quiere hablar sobre el duelo y sobre cómo cambiamos así como cambian las estaciones. Deméter pierde a su hija, Perséfone pierde su inocencia y hasta la primavera pierde permanencia. Nada permanece intacto. Incluso el mero hecho de crecer ya implica que tengas esta pérdida de alguien que fuiste antes y no vas a volver a ser nunca más. Y no muchas veces nos lo explican. Es doloroso y creo que también es otra parte importante por la cual conectamos con este tipo de historias. Perséfone puede entenderse como una figura de transición psicológica, no porque represente un trastorno ni nada parecido, sino porque encarna una experiencia emocional universal, el proceso de convertirse en alguien distinto después de atravesar algo irreversible. Y eso puede conectar con muchísimas experiencias humanas: madurar, dejar un hogar, atravesar un duelo, terminar relaciones, descubrir nuevas partes de tu identidad o simplemente entender que ya no eres quien eras hace unos años. Por eso Perséfone funciona también hoy, porque no es completamente luz ni completamente oscuridad, es ambas cosas, y el ser humano real también suele ser ambas cosas. La idea de personas totalmente puras o totalmente monstruosas funciona muy bien en cuentos infantiles, pero no tanto en la vida adulta. Y los mitos griegos entendían eso perfectamente. Todos sus dioses eran contradictorios, hermosos y crueles, poderosos y patéticos, divinos y profundamente humanos. Como si Grecia hubiera entendido desde hace siglos algo que Internet sigue descubriendo lentamente, que las personas complejas generan más fascinación que las perfectas. Creo que esa es la parte más rescatable de toda esta historia. No el secuestro en sí, no la romantización de relaciones tóxicas, no el hombre emocionalmente inaccesible, sino la transformación de Perséfone, porque ella termina convirtiéndose en esta diosa, en este ser capaz de caminar entre dos mundos sin tener que permanecer completamente en uno o en otro. A veces simplemente crecemos alrededor de la herida, como un árbol que fue impactado por un rayo. Sigue vivo, solo tiene otra forma. Piénsalo. Todos alguna vez hemos tenido que aprender a vivir luego de haber atravesado nuestra propia puerta al inframundo. La fantasía de encontrar sentido dentro de la oscuridad es muy poderosa y vende muy bien. La idea de que incluso después del cambio, del dolor o de la pérdida, todavía puedes convertirte en alguien nuevo. Eso explica muchísimo mejor la permanencia del mito que cualquier edit asteric de las redes. Aunque los edits también están muy bonitos, pero no hay que olvidar el verdadero mensaje que el mito quería dejarnos. Al final, un mito es todo esto: sobrevivir adaptándose. Y entonces todo regresa al inicio, porque vemos que Hades y Perséfone no fueron solamente el primer dark romance de la historia, son esta representación de que como seres humanos siempre vamos a encontrar eso hermoso, eso brillante dentro de lo destructivo o de lo que nos puede hacer mal. Lo hermoso en lo inevitable, incluso en el duelo, incluso en la muerte, incluso dentro de las partes más oscuras de ti mismo. Más de 2000 años después seguimos contando esta historia, la seguimos dibujando, filmando, escribiendo, romantizando y discutiendo. Con el mito de Hades y Perséfone no nos enamoramos del inframundo,
nos reconocimos en él. Y antes de terminar, como siempre que hablo de un tema que puede ser delicado o que hay personas que están de un bando o del otro, quiero decir que no tiene nada de malo disfrutar de estas historias, hoy específicamente hablando de los dark romance o del romantasy oscuro. Podemos disfrutarlos, podemos leerlos, pero con el criterio suficiente y sabiendo que no podemos exportar esto a la realidad. Precisamente por eso explorarlo a través de la literatura, del cine o del arte es un lugar seguro porque está ahí encapsulado en la fantasía. Pero gente, hay que recordar que la ficción no siempre está para enseñarnos modelos perfectos a seguir, para eso hay otras materias. La ficción existe precisamente para poder explorar emociones complejas sin salir de un lugar seguro. Y como audiencia simplemente tenemos que recordar algo que siempre comento, y eso es aprender a discernir. Entender que puedes disfrutar una narrativa intensa que llega al límite de lo moralmente aceptable, pero que eso no signifique que quieras replicarlo en tu vida. Recuerda, fantasear no es lo mismo que justificar. Eso importa muchísimo. Además, honestamente, si empezamos a tratar de exigirle salud emocional real a todas las historias de ficción, nos quedaríamos sin mitología griega, sin tragedia, sin la mitad de la literatura clásica y sin Wattpad, definitivamente. Hay muchísimas buenas historias de dark romance, cada quien tendrá sus criterios para decir cuál es buena y cuál es mala, así que no la satanices, pero criterio, criterio, criterio siempre, por favor. Y así, visitantes, hemos llegado al final del recorrido de hoy. Ya sabes, si algo de lo que viste o escuchaste te hizo pensar, incomodarte o cuestionarte algo, déjame tu like y por favor dale follow. Pero sobre todo quiero leerte. ¿Qué piensas tú? ¿Crees que Hades y Perséfone son esta historia de amor oscura? ¿Crees que en realidad el mito trataba de explicarnos otra cosa? ¿Crees que lo hicimos demasiado nudo y ahora ya no estamos atendiendo a lo que era el mito original? Lo que tú pienses. E incluso si tienes recomendaciones de dark romance o de romantasy, por favor, déjalo en los comentarios. Creo que muchas veces estamos buscando historias nuevas para poder explorar. Cuéntame qué parejas o qué libros o historias te recordaron a ti. Y ya sabes, si quieres historias como estas, pero en un formato más corto, puedes encontrar nuestra sede del museo en TikTok, que te dejo aquí abajito en la caja de comentarios. Eso es todo por hoy. Yo soy Cela Dame y nos vemos por el siguiente recorrido por el museo de tu mente. Bye.